Dolor y sufrimiento se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Conocer en profundidad la diferencia entre uno y otro es importantísimo. El dolor forma parte de la vida, forma parte inevitable de la vida. Todos sentimos dolor, unos más, otros menos. En periodos de la vida sentimos el dolor de una manera o de otra, pero no hay manera de pasar por la experiencia de estar vivos sin sentir dolor. No hay ningún sitio en el que podamos escondernos del dolor, en el que podamos estar a salvo del dolor, por mucho que lo pretendamos. Y a pesar de esto, cuando yo siento dolor, ¿qué es lo primero que quiero? Lo primero que quiero es que el dolor desaparezca, que se aleje o yo alejarme, aliviarlo, que se vaya. Hay una resistencia al dolor. No siempre que yo quiero que se vaya el dolor se va. Y cuando no se va, entonces lo intento más fuerte. Psicológicamente, con la mente, igual no hay ninguna acción. Simplemente quiero que el dolor se vaya. Y entonces aparece una frustración, puede aparecer una culpabilización hacia mí o hacia ti. Desesperación. Y todo esto se vive con dolor, con más dolor. Digamos que aparece una segunda capa de dolor que se pone sobre esa primera que tratamos de evitar. Esa primera capa de dolor que puede venir del propio cuerpo físico, que puede venir de pensamientos, por ejemplo, Conchita, lo estás haciendo fatal. Inmediatamente, oh, ¿cómo me siento? Hay dolor. O de un impacto emocional. Sobre esta capa de dolor aparece, como digo, la segunda capa de dolor que es resistencia a todo eso. Ese es el sufrimiento. De manera que el dolor no es posible evitarlo, pero el sufrimiento, que es pelea contra el dolor, sí es posible evitarlo. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo puedo reducirlo? ¿A qué tengo que aprender para reducir el sufrimiento? Si el sufrimiento es pelea contra el dolor, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que aprender es a no pelearme con el dolor, a no resistirme al dolor. Y ahí es donde entra la meditación. Hay un ejemplo que me encanta porque muestra esta diferencia muy claramente. Nos contó una mujer que cuando estaba embarazada de 7 u 8 meses se fue a pasar un puente con unos amigos a una casa que estaba en medio del campo. Y casi al principio del puente, de repente le entró un dolor de oídos muy fuerte. Y entonces además ella era alérgica a un montón de medicamentos, intentó hablar con el médico, no daba con él, y entonces empezó a angustiarse. El dolor subía y la angustia subía. ¿Qué hago? Pedía opinión, nadie sabía bien qué hacer, ella no podía tomar nada. Y pasó unos días de una tremenda agitación y un tremendo sufrimiento. Pero llegó el lunes y pudo hablar con el médico, pero el médico fue totalmente tajante y le dijo, mira, no tienes nada que hacer. Tranquilízate, llévalo como puedas, se te va a ir pasando, pero no tienes nada que hacer, no puedes tomar nada por el embarazo y por las alergias, así que tranquilízate, llévalo como puedas. Y nos contaba la mujer, dice, pues no sé qué pasó, pero oye, mano de santo, así lo hice. De repente sentía el dolor seguía ahí, pero lo que ya no estaba era esa desesperación porque eso se quitara, esa impaciencia, esa frustración porque lo que yo quería que pasara, que era que ese dolor se fuera, pues simplemente no pasaba, el dolor seguía ahí. Dice, y una vez que dejé de pelearme contra la situación, contra el dolor, ese dolor cambió en intensidad, cambió en cualidad. Y pasé el fin de semana sintiendo el dolor seguía ahí, yo lo sentía, pero ya no había pelea. Y en conclusión, pues la verdad es que todo aquello me trajo, decía esta mujer, curiosamente un tremendo gozo. La meditación va a enseñarnos, como os decía, a no pelearnos contra el dolor. Va a debilitar el hábito mental de reaccionar con aversión al dolor. La meditación es el viaje más apasionante que vas a hacer en toda tu vida. Merece la pena, te lo aseguro.